se hablan muchas cosas, se dicen muchas cosas, se dan por entendido muchas cosas, y no necesariamente las cosas que se dan por entendido o lo que se habla eh, tienen el nivel de precisión que en algún momento surge, la necesidad de esa precisión surge como consecuencia de una reflexión posterior. ¿Estamos, no? Entonces, cuando no hay espérate, acá hay una cuestión que me está diciendo. Ah, ya, no es esta. Em, Cuando no hay esa reflexión posterior y por lo tanto nos surgen esas preguntas, em, se sigue avanzando dentro de la ignorancia. ¿Estamos? Eh, Me recuerda, ponte tú en clase de matemática, donde el profesor empieza a pasar, no sé, por la división o algo más o menos complejo, y mira para atrás y se entienden. Sí, 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 entendemos, ya, y empieza a complejizar cada vez más la clase. Entonces, pues llega la prueba y la mitad del curso sacó un uno. Vamos, ¿no? Em, entonces, yo creo que es importante entender ciertos conceptos. Em, en nuestra realidad, en nuestra realidad, em, nuestra percepción de la existencia, ¿ya? Eh, de alguna manera se filtra a partir de nuestro, del, del equipo, por decirlo así, o el aparataje que usamos para poder experimentar. ¿Estamos? En fondo, de la misma manera que un buzo usa ¿cómo se llaman los buzos antiguos? Usan esos escafandras y esos trajes para poder bajar a la profundidad. Nosotros también tenemos, como quien dice, un traje para poder experimentar en esta realidad. ¿Estamos? Entonces, eh, la mente en sí ya es algo que no podemos evitar. ¿Estamos? El punto es cuál función de la mente estoy yo ocupando para poder relacionarme conmigo mismo y con la existencia. ¿Vamos? Entonces, la mente tiene una función una función es el ego, que es el yo, que es el que se apropia. Tiene otra función que es la duda, me gusta, no me gusta, bueno, malo, ya frío, caliente, simpático, pesado. Y tiene otra función que es la de la certeza. Oh, está al frente mío la Loreto, está al lado la Maite, aprovecho de saludarla. Está la Carla, hola Carla. Está la Fran, hola Fran. Está la Erika. Hay una certeza, no hay una duda. ¿Será la Fran o será la Carla? Ahí está la mente, manas, ¿vamos? Lo que comúnmente se llama mente. Pero la mente es una sola y cumple distintas funciones. Entonces, como Woody tiene la certeza, como Manas, duda. Me gusta, no me gusta, es dual. Y como Ahankara, se apropia de las cosas. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de mente, ya generalmente se está hablando de la mente manásica, de mucho del mana, de la mente dual. El tema es la mente dual. ¿Estamos? En fondo, es importante entender que en este proceso existencial nada está de más ni nada está de menos, ni sobra nada ni falta nada. El tema es cómo yo me relaciono con eso que existe. ¿Estamos? Entonces, si yo me relaciono con esa parte mía de la mente que tiene que ver con la duda, con el juicio, con la condena, con el bueno, malo, lo voy a estar pasando pésimo. Si me relaciono con esa parte de la mente que es esto es mío, me apropio de todo, lo voy a pasar pésimo. Pero si me identifico o me relaciono con la mente, con esa parte que no duda, que de alguna manera tiene certeza, etcétera, etcétera, mi relación con la existencia va a cambiar totalmente. ¿Me explico? Entonces, la mente en sí no es ni buena ni mala, sino que es un elemento que nos permite relacionarnos con el mundo, ¿ya? Y que cumple distintas funciones y depende la función a la cual yo le estoy dando más o me estoy identificando más, por decirlo así, ¿estamos?
cumple la función X. Entonces me identifico con la parte del manas, ya voy a decir me gusta, no me gusta, bueno, malo, dudo, simpático, pesado, certeza, duda, etcétera, etcétera. ¿No? Si me relaciono con la parte del ego, de la jamcara, del yo, esto es mío, estas son mis ideas, pucha, que inteligente soy por lo que digo, no, soy un tonto, porque la otra parte compara, entonces soy más inteligente o menos inteligente, me estoy apropiando. ¿No? Y si estoy en el Buda, estoy simplemente en ese estado de confianza, de certeza, de sí, las cosas son así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Eso por un lado. ¿Vamos? Entonces quedó claro el concepto que la mente es un instrumento a través del cual, ahora, el otro elemento más bajito con el cual nos relacionamos con el mundo son los sentidos. Y los sentidos ya entregan en forma independiente la información y quien la ordena y se la pasa, ya por decirlo así, es el ego. ¿Estamos? El ego se apropia de lo que percibe, entre comillas. El mana dice, será esto, será acá, será allá. Y el buddhi es el que, entonces una vez que está esto ordenado, el buddhi dice, sí, esto es. ¿Estamos? ¿Queda clara esa parte, no? ¿Sí? ¿Por allá? ¿Estamos? Mm, ya. Yo diría, Ahora, esa certeza que yo tiene diría el Buddhi, entonces que nosotros, un segundito, esa certeza que tiene el Buddhi es una certeza que surge a partir de la sí, percepción que está teniendo esa conciencia individual del estímulo, lo cual no necesariamente significa que sea cierta, 100% cierta. El Buddhi simplemente confirma que eso es así de acuerdo a la recopilación, por decirlo así, de información que tiene, por decirlo de alguna manera, ya a partir de reconocer que eso es así. Porque el Buddhi de un japonés, si le dice japonés ahogándose, o si si el Buddhi del chino le dice chino ahogándose y le dice chinchulancha, ya va a decir sí, chino se está ahogando, chinchulancha. ¿Estamos? Pero si se lo dice en inglés, el Buddy no va a entender, no va a decir, oh, si se lo dice en castellano, si uno dice, oye, el chino se está ahogando, el Buddy, ese Buddy chino no va a entender, pero si uno dice chinchulancha, va a entender, ah, se está ahogando. ¿Estamos? Entonces, el Buddy da certezas también en relación a esta relación que establece con lo que es la conciencia misma. me dice aquí que tengo el internet débil, Sí, se que en corta. la reunión que tuvimos fue Buddy lo que se fortaleció, la confianza, Claro, certeza. claro. Esa fue el aporte concreto, ¿no? Que hubo más, pero sí, certeza en lo que estábamos percibiendo, diciendo, comunicando, ¿no? Eso fue muy consistente. Eso Ahora, agregaría. los budistas hablan del Buddhi, del Chitta Buddhi, o la Ah, conciencia ya, con certeza. la, Bodhicitta es la bodhisattva. Ah, Buddhi, tienes razón, de veras, Buddhi y Chitta. claro, Chitta, el Buddhi con conciencia. tienes razón, ¿Ya? Eso, claro. ¿ya? Entonces, ahora, para entender bien este cuento, está el ser superior, ¿ya? Y el ser superior, al identificarse con la mente, ya mucho con la mente, me refiero a, se identifica con Buddhi, con Ahamkara y con Manas, se convierte en un individuo. El ser superior, Ya, cuando se identifica consigo mismo, dice yo soy Brahman, o yo soy Shiva, o yo soy la plena conciencia, o yo soy nomás. claro, Entonces, ¿dónde está la importancia de lo que dice la Loreto, o de la pregunta que ella hace? Que el limpiar la mente o limpiar nuestras emociones, limpiar nuestro cuerpo físico, para que nadie, mucho para que nos acompañe el proceso energético, y limpiar la información que tenemos dentro de nosotros. Porque ¿qué pasa? Porque tanto la mente en su conjunto,
Buddhi, Mana, ya, Buddhi, Manas, ya, Ahamkara, más todo el aparataje para abajo, es inerte. Entonces, quien le da vida a eso es el ser superior. Entonces, en la medida que eso que le está dando vida, el ser superior, a eso que le está dando vida, cada vez está más limpio, por decirlo así, las posibilidades que ese ser superior se reconozca a sí mismo en su verdadera naturaleza es más fácil. Ahí quedó más claro, ¿no? Claro, sí. ¿Estamos? Entonces, de ahí la importancia de limpiar las emociones, de limpiar aquellos, en el fondo, porque Budi no hace juicio, sino que dice sí, no. La que hace los juicios es Mana. Y ese, ¿me Ujú. explico? Entonces, de alguna manera, ya hace juicio en función de qué, de un ideal autoconstruido. Y el ser superior simplemente está ahí presente, dándole vida a la existencia, a todo esto que es inerte, ¿ya? Pero al identificarse con la mente, juega este juego de individuo y se convierte en un individuo. Y cuando deja de identificarse con esa mente de juicio, con esa acá, queda, por decirlo así, a partir del aspecto búdico de la mente o de Budi, se identifica consigo mismo y dice, ah, pero si yo soy, no soy todo este cuento para acá abajo. Ujú. Ahí quedó más claro, Sí. por allá, por allá, Ceci. ¿Mm? Entonces, la importancia de limpiar la mente y las emociones, o limpiar nuestro cuerpo sutil, por decirlo así más claro, porque ahí incluimos las emociones y la mente, ¿ya? Es liberarla de estos juicios, ¿ya? Y liberarla de toda el- el- la congestión emocional que se produce a partir de los mismos juicios que nosotros tenemos. Nosotros Claro. mismos y sobre la existencia. En vez de relacionarnos con la existencia pelada, Ya. ¿comprenden? Y relacionarse con la existencia de manera pelada, si no tienen el nivel de conciencia para, para relacionarse con la con la existencia pelada, ahí uno ocupa una trampa y dice, chuta, no hago juicio, no hago condena, pero se está obligando a tener un estado de conciencia que finalmente es una consecuencia de un darse cuenta. Pero mientras eso no suceda, ahora, mientras más limpia en su mundo interno, menos juicios van a tener respecto a la existencia. ¿Comprenden? ¿Estamos? Mm. Entonces, cuando se identifiquen plenamente con su ser superior, las posibilidades que se relacionen con la conciencia, con la existencia, lo más pelada posible, va a ser cada vez mayor. Y por lo tanto, al relacionarse con la existencia de una manera cada vez más pelada, ¿vamos? Automáticamente empieza, aparte que los niveles de juicio van a ir bajando, bajando, bajando prácticamente al mínimo, ya, idealmente cero, ya, van a entrar en un nivel de aceptación y de comprensión de que la existencia existe porque hay una inteligencia divina que está constantemente sosteniéndola, que, que la existencia no impone nada, sino que simplemente genera condiciones para que uno experimente, que todos quienes están experimentando lo que están experimentando la consecuencia de sus propias acciones, por lo tanto no hay víctima, y que el hecho de que eso suceda así no significa que uno no pueda ser amoroso, compasivo, generoso, etcétera, etcétera, porque no hay una justificación mental de, eh, respecto a lo que está sucediendo para querer eliminar el dolor psicológico, emocional que te está produciendo ese juicio velado respecto a que injusto lo que está viviendo esa persona. ¿Comprenden? Entonces, si se funciona la generosidad, no es a partir
un juicio compensatorio. ¿Me explico? Donde esto está mal, yo compenso. Sino que simplemente es un proceso espontáneo de generosidad. Hay una necesidad, se satisface. Listo. Hay una necesidad, no sé, pues una persona está pidiendo un pedazo de pan, hay una necesidad, se satisface, se le da el pedazo de pan. Listo, y no hay más. ¿Estamos? Entonces, ahí funciona la realidad pelada. ¿Ya? Entonces, cuando se produce la identificación con el ser superior, ¿ya? Y se experimenta la realidad, ¿ya? Eso es gracias a que justamente todo el otro aparataje de alguna manera se limpió, ahora este proceso de limpieza permite justamente esta comprensión, este entendimiento, esta vivencia de que está, por un lado, la presencia siempre presente y que la presencia está siendo sostenida por aquello y que finalmente nuestra experiencia final, es que somos aquello como experiencia final, porque como experiencia mucho final sin ser final es la comprensión que somos aquello, pero aún hay un yo que está consciente que somos aquello. ¿Comprenden? ¿Estamos? ¿Quedó más clarito ahí la pregunta? Sí, sí, porque reflexionaba que es una consecuencia el, el sentir y tenerlo y ver los recursos, Exactamente. es una consecuencia. Y es una consecuencia de cómo me doy cuenta que tengo un dolor emocional que me está impidiendo de alguna manera, a lo mejor en ver los recursos en forma, porque esto es como una consecuencia, o sea, cuando yo soy capaz de algo, es porque inmediatamente veo los recursos. Y cuando estoy metida en un dolor emocional o existencial, un sufrimiento, es porque no me estoy dando cuenta. Entonces, al darme cuenta que ya el primer paso a lo mejor para mí es que me di cuenta de que esa emoción, ese sufrimiento que estoy teniendo, lo estoy disfrazando con otra cosa, solo porque no logro ver los recursos. Pero Claro, es que eso me cayó así, me cayó de repente, así, así como es. que ya no hago responsable a la afuera, sino que me hago responsable eh, yo misma. ¿Mm? Ya estoy viendo eso y ya me di cuenta de eso. Ahora espero que los recursos sean, la consecuencia sea que yo pueda ver los recursos para resolver eso. No sé si se entiende. Lo que pasa es que el dolor emocional, mucho todo dolor es contracción en algún punto. ¿Ya? La conciencia se contrae. Si te pegas en un dedo, desaparece el cuerpo. Es lo único que queda el Claro, dolor en el dedo, automáticamente. ¿Estamos? Si cuando tienes un dolor emocional o psicológico, todo desaparece, solamente existe el dolor en esa zona. Si es un dolor emocional, queda solamente el dolor de la emoción. Y todo el resto desaparece. Si es un dolor mental, producto del pensamiento, acá, todo desaparece, queda todo ahí. ¿Estamos? Y se desconoce todo el resto, pues la conciencia se contrajo en ese punto. ¿Estamos? Entonces, como tú muy bien dices, cuando me quedo pegada en el dolor, no estoy viendo los recursos, pero sí están presentes. Y sí, ahora, en la medida que, volviendo al tema anterior, en la medida que vas limpiando tu personalidad o vas limpiando tu cuerpo sutil, para ser más preciso, ¿ya? Y que la potencia de lo que es el ser superior en sí se empieza a transparentar de forma cada vez más evidente, es como que tienes más luz, por decirlo de alguna sí, manera. Y el tener más luz te permite ver más y por lo tanto hacer mejores opciones. Mientras más expandida está la conciencia, mejores opciones puedes hacer. claro, Si tú hablas 5 idiomas, mejores opciones tienes para trabajar, no sé, por Europa, supongamos. claro.
Ahora, si hablas 5 idiomas orientales, hablas hindú, hablas árabe, hablas japonés y chino e indonesio, tienes más posibilidades, te fijáis, de conseguirte pega Reino. en esa parte que en otro. Entonces, si tú te das cuenta, a mayor amplitud de conciencia, necesariamente hay mayor disponibilidad de recursos. ¿Ya? Mm, Y por lo tanto también hay interesante entender que si bien es cierto el libre albedrío es parte estructural de lo que es la esencia del ser humano, de lo que es el ser en sí mismo, ¿vamos? Porque partimos este Spanda diciendo que creo que es producto, creo que es la primera slaca, si no me equivoco, que mm, por su propia libertad genera la existencia. Fondo, sí, ¿ya? Entonces, ese libre albedrío es proporcional a nivel de conciencia. A mayor conciencia, mayor libre albedrío. ¿Vamos? Entonces, por ejemplo, una guagua tiene menos libre albedrío que un niño de 5 años. mm, Un adolescente tiene mayor libre albedrío que un niño de 5 años. Un adulto tiene mayor, y así. ¿Vamos? Entonces, a mayor conciencia, mayor libre albedrío. De la misma manera, si tú hablas 5 idiomas, que si yo tienes más libre albedrío para escoger pega en Europa, si son idiomas europeos, o si son idiomas orientales en Oriente. Pero la existencia no te limita, porque hay mucha gente que se va a Europa y apenas sabe hablar castellano. Ya vivió allá y se ha manejado y ha resuelto su vida y ha trabajado, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, mm, también entender que también es cierto que a mayor conciencia hay mayor libre albedrío, pero también es cierto que la existencia por definición, como es libertad en sí misma, no te limita, sino que mm, simplemente genera condiciones, que es distinto a que te limite. mm, Entonces, las condiciones de Europa son tales, y yo puedo ir para allá, pero el que no cumple con una serie de condiciones que me hacen más fácil la vida ya, no significa que me limite el poder ir. Porque cuando la vida no quiere, no nomás. ¿Me explico? Hoy mm, día, no sé, pues fuimos a comprar, ¿cómo se llama? Megabyte para esta cosa, ¿ya? Y la vida nos dijo que no, pues. Y después dijimos ya, ¿qué le vamos a hacer? Nos adaptamos, íbamos a ir a Tumbe a comprar más y después cuando llegamos acá nos dimos cuenta que la mejor opción era comprar pocos megabytes, no muchos megabytes. Estábamos por el tipo de sistema. Pero ahí la vida te dijo que no, po. Y por mucho que nosotros insistimos y buscamos y hablamos con la señorita, le preguntamos, oiga, pero acá, allá, que, pero esta posibilidad, esta otra, no. Ya, bueno, ya vamos a tener que ir a Tumba. Ya, y cuando llegamos a hablar acá, con el Hernán, entre los tres, ya hagamos un conciliábulo para ver cómo hacemos para tener byte para la noche. Y ahí nos dimos cuenta que la opción que nos estaba presentando la vida era mucho más eficiente que la que nosotros inicialmente habíamos pensado. ¿Vamos? Pero la mm. vida no quiso. Que nosotros insistimos a la señorita, teníamos la plata, teníamos el equipo, teníamos todo. Y no quiso, no. En buena hora. Claro. ¿Mm? Entonces también entender que cuando la existencia dice no, no, no. Y así de simple. ¿Vamos? Y es porque Mm, o no son las condiciones más adecuadas para nosotros, como en este caso, o no hemos cumplido con las condiciones para que eso suceda. Entonces, es distinto entender la existencia de que o uno no ha cumplido con las condiciones para poder vivir lo que está viviendo, o lo que quiere vivir no necesariamente es lo más adecuado para uno. Y que por lo tanto, de alguna manera, ¿por qué? Porque para poder vivir cualquier cosa, en algún punto necesita el nivel de conciencia necesario para poder enfrentarlo. ¿Estamos? Entonces, en algunos casos, pues no tienes nivel de conciencia o simplemente porque no es eficiente para tus necesidades reales. Y en este caso, mm, no era eficiente para nuestras necesidades reales, no para la necesidad del ego. La necesidad del ego quería que tantos bytes al tiro, ya. Y la necesidad real era que esos tantos bytes ya no nos servían, sino que nos servían los que compramos ahora. Y que era más barato. ¿Mm? Estamos. Quedó más o menos claro, ¿no?
súper. Entonces, el ir entendiendo que en la medida que tú vas limpiando tu cuerpo sutil y se te va abriendo esta dimensión de la realidad más amplia, y entre comillas más luminosa o más generosa, como quieras llamarlo, entrar en ese flujo de confianza va reforzando esa carretera energética, porque, porque es básicamente, de alguna manera, entra en un flujo que es cooperador, pero que tú también tienes que cooperar con ese flujo. ¿Me Mm. explico? Es por ambos lados, donde tú recibes y das, donde das y recibes y das y recibes. Y eso va manteniendo ese flujo próspero, por decirlo así, ese flujo amoroso. Entonces, si tú lo niegas o si tú lo cortas, como que de repente el puente ¡pum! Se cortó y dice, va, ¿qué pasó? Se cortó el puente. ¿Estamos? Pero continúa un poco más allá, pero generaste un bache de desconfianza que hizo que eso se cortara. ¿Mm? Bien, ¿estamos? Sí. Muchas gracias, maestro. Napo, estamos. Estaríamos entonces, no hay más conclusión o pregunta de la maravillosa idea y disposición de juntarse. Yo tengo una experiencia que quiero contar. ¿Ya? Bueno, comentando la junta fue muy inspiradora. Para mí fue como bien bacán escuchar a los compañeros y las compañeras. Eh, como, como que se abren otras cosas, como escuchando las experiencias de todos. Así que fue bacán. Y bueno, me pasó que en una meditación hace unos días, como que sentí como muy, nunca lo había sentido realmente, como que lo pude ver con claridad, como, como la parte de mi personalidad era como que no, como que me hizo, a ver, lo que sentí fue como, no tiene sentido que esto sea real, como que la personalidad era muy evidente que era una, no era real nomás, y como que en ese momento como que es como si eso se hubiera plegado como a otra parte, no sé, como el ser superior, era como que yo me sentía como dualizada, como primero, como ya acá está el ser superior y acá está mi personalidad, pero de repente fue como, oh, no, es como que esto no es real nomás, y como que se plegó y como que fue muy fácil, porque simplemente darme cuenta que no era real era como que ya se plegó y fue como que me uní a mí misma, no sé si me explico. Eh, y fue muy bonito, o sea, yo estaba así como en la máxima. Pero fue como que de ahí, claro, fue un rato así, y de ahí, claro, era como si mi conciencia no pudiera sostener eso por mucho rato, por decirlo así. Mm. Pero después me quedó una sensación muy, muy agradable, muy bonita, muy como expansiva, por decirlo así. Y, y fue chistoso porque después, como a los días siguientes de que me pasó eso, es como que se me presentaron muchas situaciones como, como entre comillas, complicadas, o sea, como cosas que había medio estado evadiendo y como cosas que como que, le estaba haciendo el quite, y fue como ya, como enfréntalo. Y como que me sentí como con la fuerza para hacerlo y fue muy bacán. Eh, y nada, pues eso, quería comentar como eso de, sobre todo de esa sensación como de como, no, no puedo sostener esto mucho rato, ya se diluye, se va. Pero eso, como que igual, a pesar de que, claro, no lo podía sostener por mucho tiempo, siento que igual hizo algo en mí, o sea, es como que igual cambió algo en mí, como que lo pude ver como, no sé, quizás fue una coincidencia, pero como que justo después, a los otros días, pude solucionar esas cosas y sentirme más segura como hacerlo, etc. Así que, eso. Sí, sí, súper bonito, súper interesante. Mira, em,
Cuando hablamos de la irrealidad o tenemos la experiencia de la irrealidad de la personalidad, ¿ya? Estamos hablando ¿te acuerdas cuando chico uno jugaba a hacer sombras en la pared? Y hacía así, y el conejito, y todas esas cosas, ¿te acuerdas o no? O hacía, y este que era así, que aquí, que allá. Bueno, el- la personalidad sería como la sombra, y, y lo real es la mano que está moviendo, haciendo la sombra. ¿Estamos? Entonces, cuando tú te identificas con la sombra, piensa que la sombra es la real, pero lo real es la mano que está generando la sombra. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque la fuerza para enfrentar lo que tuviste que enfrentar no surgió de la sombra, sino que surgió de la mano que sostiene eso. Pero te quedó más o menos claro el concepto, ¿no? Y es súper importante, ¿ya? Eh, de alguna manera empezar a integrar poco a poco esto de que finalmente ya eh, somos nosotros quienes le damos potencia y le damos vida a esta personalidad. ¿Estamos? Que ella por sí misma no existe y que eso es lo interesante, que no existe por sí misma. Disculpe. Sí, Ya, ¿alcanzaste a escuchar el ejemplo de la sombra y la mano, no? sí, 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 muy bien. Ah, ya. Entonces, es importante entender que la fuerza que surge en ti para poder enfrentar lo que enfrentaste fue justamente porque te identificaste con aquellos que sostienen la personalidad más que la personalidad en sí. Y si bien es cierto, eh, es el punto. ¿Estamos? En el fondo, chuta, acá hay una personalidad que yo la experimento, la vivo, etcétera, etcétera, pero esta personalidad está sostenida por algo que es superior a ella, entre comillas, porque ella en sí misma es inerte, ¿estamos? No tiene vida propia, etcétera, etcétera. Pero entonces, si yo me voy a la fuente, mucho, ¿y qué es lo que es la fuente? Es sabiduría, es poder y amor. Entonces, así, ¿sabéis qué más? Esto que tengo que enfrentar, lo puedo hacer. Tengo el poder, entre comillas, la capacidad, y tengo la sabiduría como para poder, de alguna manera, ver cuáles son las mejores condiciones, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? En el fondo, entrar en este proceso y de ahí actuar. ¿Estamos? Entonces, un poco como eso. ¿Ah? Así que, no, fantástico, qué bonita experiencia. Y qué bueno que justamente esa conexión, como que sentiste con aquel aspecto tuyo más permanente, por decirlo así. ¿Estamos? Sí, la diferencia entre nuestro ser superior y la personalidad es que el ser superior siempre es permanente en sí mismo y la personalidad está constantemente cambiando. ¿Estamos? Entonces ese aspecto que es permanente en sí mismo y que no cambia es el que nos sostiene y que es de ahí donde nos apoyamos finalmente para poder enfrentar los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y que en la medida, como tú muy bien dices, vas identificándote cada vez más con esa parte tuya, con esa eh, parte que es más sólida, que es más plena, etcétera, etcétera, lo otro se empieza, como quien dice, a desmoronar solito. ¿No? Bien. No sé si alguien más tiene algo Gracias. que acotar. Estaríamos Sí. ya. Entonces proseguimos, Carlita, seguimos, no hay nada que preguntar. Ya, súper. Vamos a ir entonces a la segunda parte que dice acá, eh, Saya Vid, Saya Vid Yo Vaya Spanda, la aparición de la ciencia connatural. ¿No? Entonces, mm, mm, ya. Dice, cuando se ha adueñado de esta potencia,
Los mantras, divinidades, seres mántricos, fórmulas místicas, provistos de la potencia del omnisciente, cumplen sus funciones: emanación, mantenimiento y realización del universo, como lo hacen los órganos, facultades sensoriales de los seres dotados de cuerpo. ¿Ya? Y después dice, ahí mismo, en su propia naturaleza, inmaculados, quiescentes, ¿ya? Cuando desaparecen las palabras significantes, los mantras se sumergen en la vibración unidos al pensamiento del orador. Los mantras son de la misma naturaleza de Shiva. ¿Ya? Entonces, dice, cuando se ha adueñado de esta potencia, en el fondo, ¿qué se refiere a eso? La naturaleza de nuestro ser superior es de la misma naturaleza que el Spanda o Brahman o Shiva. ¿Vamos? Entonces, lo que nosotros somos esencialmente, ya nuestra esencia, lo que nos sostiene, lo que nos permite ser, es de la misma calidad y cualidad que la conciencia pura. ¿Estamos? Y que esa conciencia pura, nosotros no la experimentamos como conciencia pura, porque esta conciencia pura se revistió, por decirlo de alguna manera, de una serie de limitaciones, y esa serie de limitaciones le permitieron poder concentrarse o condensarse o contraerse al punto tal en que le permitió poder experimentarse como una individualidad separada de la totalidad. ¿Vamos? Y por lo tanto, ya esta, este proceso de reconocimiento de aquella esencia, en este proceso individual, necesitamos ir, como quien dice, traspasando no saltando, sino que superando, por decirlo así, estas identificaciones cada vez más limitadas a identificarnos de una forma cada vez más ilimitada. ¿Vamos? Entonces, en la medida que nos vamos acercando a nuestra esencia, nuestra sensación de ser limitado se va disminuyendo proporcionalmente a la identificación con nuestra esencia. ¿Vamos? Entonces, cuando nos identificamos plenamente con lo que somos esencialmente, ya tenemos la sensación de que es una conciencia ilimitada. ¿Vamos? En una etapa anterior a esa plena conciencia de conciencia absolutamente ilimitada, hay experiencia de que es una conciencia ilimitada que se está experimentando a sí mismo a través del nombre y la forma de nombres, de formas, con ya en el fondo a partir de nombres y formas limitados. ¿Vamos? Pero que simplemente una apariencia, es como quien dice, es una apariencia en algún punto. ¿Estamos? Fondo, apariencia en qué sentido? De que en el fondo es como que te das cuenta que esta conciencia ilimitada está disfrazada de limitación. ¿Estamos? Ya. Entonces, cuando la persona se ha adueñado de esta potencia, en el fondo cuando esta persona se ha dado cuenta ya de que finalmente es esta conciencia trascendente, cuando dice se ha adueñado de esta potencia, ¿qué significa? Significa que cuando esta persona es consciente de la presencia o es consciente del ser superior, ¿ya? Los mantras, ahora, cuando se refiere a los mantras, ¿ya? Se refiere a aquella vibración que permite la manifestación. No se refiere a los mantras que usamos nosotros como quien dice, para meditar, sino que es la vibración que permite que algo sea lo que es. ¿Estamos? Por eso, anecdóticamente, en Egipto decían que las personas tenían dos nombres: el nombre más su nombre esencial. Y si tú conocías el nombre esencial de la persona, tenías poder sobre ella. ¿Vamos? Exactamente. Entonces, por eso Isis, cuando quiere
rescatar a su hijo. No, no, Isis, no me acuerdo cómo es la negra, pero Isis engaña a Osiris, creo. O, sí, creo que a Osiris, y lo pica con una serpiente. Ya lo muerde, se convierte en una serpiente. No, entonces, Osiris está destinado a morir. Y entonces, no me acuerdo bien cómo es la cosa. La cosa es que ella le dice: Yo te doy el antídoto de ¿cómo se llama? Para que no mueras, siempre y cuando me digas tu nombre. ¿Vamos? Entonces, si él le daba, por eso la reina de la magia, la diosa de la magia, porque si él le daba el nombre de ella, de él, ella tenía el poder sobre toda la naturaleza, porque él era el señor de la creación. ¿Vamos? Entonces, cuando se refiere aquí a los mantras, por eso dice divinidades, seres mántricos y fórmulas místicas. En el fondo, cuando habla de los poderes mántricos, de los mantras, está hablando de las vibraciones, desde la creación hasta los mantras que conocemos nosotros, ¿no? De hecho, acuérdense que en el cristianismo, ¿cómo es del verbo? Primero es el verbo y después viene la manifestación, ¿no? Y en el caso de los hindúes, primero es el Om y después viene todos, ¿no? Y que el Om se escribe A-U-M, significa A, emanación, U, mantención, y M, disolución, o retorno. ¿Vamos? Entonces, dice, entonces, las divinidades, los seres machos, ¿eh? Existen ya muchos provistos de la potencia del omnisciente, cumplen su función. Cuando está diciendo, si no existiera esta vibración, este Spanda, o Brahman, o Shiva, si no existiera esta vibración, ¿ya? Nada podría cumplir su función, nada podría existir, nada podría ser. ¿Vamos? O sea, de ahí volvemos a la importancia de entrar en este proceso de reconocimiento y de justamente trascender esta suerte como de identificación con el nombre, identificación con la forma, y entender que todo lo que existe está sostenido por esta vibración. Y que esta vibración que sostiene todo lo que existe y que no podemos evitar, y que está las 24 horas del día siempre en nosotros, ¿estamos? Nos permiten el saber eso y el reconocer eso, trascender justamente la limitación del nombre y la forma para poder experimentarlo. ¿Me explico? ¿Vamos? Entonces ahí está esa comprensión, ahí está ese abrirse, esa confianza, ese me abro a decir: chuta, toda esta existencia está vibrando en este expanda, en este estado, en esta conciencia pura, que en su estado manifiesto ya toma nombre, toma forma, pero no pierde su condición ni su cualidad de estar vibrando constantemente, sosteniendo el nombre y la forma, y el espacio que contiene ese nombre y la forma es esa vibración que está ahí presente. ¿Estamos? El nombre y la forma es esa vibración también. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, gracias a esa vibración que está existiendo, está presente siempre, ¿ya? Lo que existe puede existir como tal. Y como existe, cumple una función, ¿ya? ¿Y cuál es su función? Primero existir, emanación, sostenerse y finalmente absorberse o intentar volver a la fuente. Entonces, en ese proceso, ¿estamos? En ese proceso, la existencia existe. Primero surge, se mantiene a través del tiempo y justamente cuando acaba su proceso, tiende a volver a la fuente. ¿Estamos? Entonces, puede partir como un átomo y puede estar convertido, no sé, pues, en un maestro, pero va a llegar un momento que también ese maestro, mientras se mantenga como una conciencia individual,
ya independiente de, bueno, ya una conciencia individual, va a llegar un momento que también se va a disolver, va a tener que retornar finalmente, va a cumplir este proceso de retorno a la fuente. O sea, todo lo que surge de la fuente vuelve a la fuente, ¿ya? ¿Y por qué? Porque surge por el poder del Spanda, por el poder de la conciencia, por el poder de Shiva. ¿Y por qué vuelve a la fuente? Por ese Spanda o por la fuente, por el poder de la fuente, por el de Shiva. ¿Vamos? De la misma manera como lo hacen los órganos, facultades sensoriales de los seres dotados de cuerpo. Entonces, también los órganos sensoriales nos permiten percibir una realidad, la permiten mantener y finalmente desaparece. Entonces, surge el pensamiento, se sostiene, o la emoción, se sostiene y después pasa. Entonces, también cuando estamos en este proceso de reconocimiento de nuestra esencia, ¿ya? O de lo que somos esencialmente, si estamos en un proceso de meditación, y surge un pensamiento que no tenemos idea de dónde viene, sabemos que viene de la fuente, pero no podemos ubicarla, pues no es visible, ni es asible, ni nada. Surge un pensamiento, sabemos que ese pensamiento va a durar un tiempo y que naturalmente se va a reabsorber. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos en este proceso de reconocimiento, reconocemos la presencia, constatamos y nos entregamos a absorbernos, ¿ya? O a entregarnos a ella, y entrar en este proceso de sensación de infinitud, porque surja naturalmente la sensación de como de infinito, que me entrego a la fuente, ya, me empiezo a disolver más. Todos esos pensamientos o todo lo que surgió, que emanó y se mantuvo, de alguna manera estoy entrando en este proceso de vuelta a la fuente, y por lo tanto el silencio se produce en forma natural. ¿Estamos? Y vuelve nuevamente el ciclo, otro pensamiento, otra emoción, ya. Constato, reconozco, ahí está la presencia. La constato, sí, ahí está. Me entrego. Ya, me entrego. Y empiezo a entrar este sentimiento de plenitud, así de como de infinitud, como que es una especie como que estoy feo. Ya, y así. Y voy, hasta que de un momento te fijas en que ya se puedan finalmente establecer, en definitiva. Ahí. Mm, Bien. Y de la misma manera, cuando uno deja el cuerpo, eh, los, 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 el cuerpo mismo, ya y las facultades sensoriales, vuelven ya a la fuente. Bien, preguntas si es que hay, o comentarios. Don Eric, que le ha hecho ahí al budismo. No, no, estoy entendiendo cada vez mejor toda esta dinámica, ¿no? Desde el ser que se individualiza en nombre y forma, y cómo los individuos, en la medida en que se comprometen con la desidentificación, se hace el camino de retorno. Entonces, es un proceso de ir y venir que me queda muy claro con la aplicación que estás dando ahora. Así que Ahora, estoy disfrutando eso. lo interesante acá es darte cuenta de que el ego es el que se apropia de la experiencia y el que trata de darle un sentimiento de infinitud a lo transitorio. Ah, qué bueno. ¿Vamos? Claro. Ahora, ¿por qué el ego trata de darle un sentimiento de infinitud a lo transitorio? Porque lo que lo sostiene es infinito. Lo que sostiene al ego infinito, por eso, de ahí saca la Claro, inspiración, por decirlo así. claro, el sentimiento Ya, de infinitud, mucho el deseo de infinitud.
pero, pero, pero como es ego, se lo atribuye a lo que es finito por esencia, Claro, que es la forma. claro, porque acuérdate que el ego se apropia. Claro, La característica del claro. ego es la apropiación. ¿Estamos? Entonces, eh, le pega la máscara al chocolate y quiere que ese sentimiento de placer sea infinito. Vamos, ¿no? Claro. Y ahí se Sí, apegó. ¿cómo hacer que? Claro. Mira, ¿Estamos? me recuerdo de ¿cómo se llama? Clara? Una expresión que es bien conocida, gente que anda en esos temas, y yo la he usado alguna vez, de un gran eh, personaje que escribió sobre un gran doctor que en ciencia había tenido todo, pero nunca se había sentido feliz. Y lo único que quería era eh, hacer que un momento fuera infinito. O sea, esto que tú me dices, ¿no? Como el que debe decir tiempo, detente, ¿no? Entonces, cuando él quería tener esa sensación de tener el tiempo, de apropiárselo, él ahí iba a ser realmente feliz. Y toda la obra gira en torno a eso. Entonces, claro, me viene ese recuerdo, ¿no? De que es puro ego, no es Claro, posible. exactamente. ¿Estamos? Exactamente. Y no es posible, te fijas, porque volvemos a lo mismo. En el fondo, eh, el instrumento no es la causa. Ya. ¿Estamos? El ego en este caso. Claro, el ego es un instrumento que ocupa el ser superior, te fijas, para poder experimentar acá. ¿Estamos? Bien. Claro, el sacar fotos tiene que ver con eso, ¿no? Claro, es apropiarse de la imagen. Claro, como para que la imagen se repita, para que se repita la sensación que se tuvo. Exactamente. Ver la foto. De hecho, yo saqué fotografía harto tiempo e incluso hasta gané un premio una vez en un concurso fotográfico. Y un día Ya, dije, yo no saco más fotografía, porque qué lata, ¿no? Ya no estoy viendo, estoy claro. pegado, Apropiándote. claro, estoy pegado Claro. en querer apropiarme, te fijas, de algo, y no sé qué más fotografía. A veces, Esa puede ser una. recordando viejos Esa, tiempos, a veces pido claro. prestado un Sí, teléfono para sacar una foto. Pero, sí, pues. pero este deseo de sacar fotografía, incluso un tiempo que tenía, bueno, esa época en blanco y negro, un taller ya donde revelaba mis propias fotos, etcétera, etcétera. Y claro, pues llegó un momento en que no, pues, no, ¿entiendes? No te apropiaste de la cosa. Como hoy día le comentaba, bueno, la Cecilia, la, la, la Francisca me va a entender, que le digo yo que a la Cecilia, le pregunto a la Cecilia, pues estábamos escuchando un concierto de Pachémbalo, ¿ya? Entonces le digo a la Cecilia, ¿cuál es el placer que tiene aquel que no interpreta? El que escucha. ¿Cuál es el placer del que escucha en relación al que ejecuta? Pucha, ok, Que el que está escuchando se puede emocionar, el ejecutante no. no, Claro, porque ya. se lo lleva a la emoción y se emociona demasiado, ¿te fijas? Y se puede equivocar en, en el, Deja, ¿cómo se llama? En deja de seguir la la partitura. ejecución, po, ¿estamos? Claro, Pero el que está escuchando puede, no sé, po, patalear, saltar o qué sé yo, tirarse, así, o desgarrarse llorando, te fijas, de emoción, porque le tocó, no sé, pues hasta la fibra del corazón, qué sé yo. Pero el ejecutante no, po, porque el ejecutante en algún punto está apropiado, entre comillas, ¿ya? Eh, de la obra. ¿Ya? ya, Ahora, cuando está, pero es una apropiación no tan egótica, porque si fuera una apropiación egótica estaría claro. muerto miedo de que, cómo lo hace. Pero ya, una vez que se suelta y se entrega, él siente que él está interpretando la obra. Es todo un yo, ¿estamos? Entonces,
En ese sentido es parecido al ser superior, porque el yo egótico está con el miedo, ¿me cachai? Pero el yo ¿Ya? del ejecutante que ya integró la obra siente que no hay separación entre él y la ejecución. Pero si lo embarga una emoción demasiado fuerte que lo saca de ese estado de unidad, puede, ¿me entiendes? Pero entonces igual hay eh, entre comillas, hay una entrega plena, porque eso es lo que hace diferencia, por ejemplo, no sé, entre un ejecutor, entre un ejecutor y otro, eh, es, es la entrega que de alguna manera tiene quien ejecuta, la entrega emocional, que es el problema que pasa con los chinos, ¿estamos? Con los orientales, que ejecutan, pero de una manera impecable, pero no hay emoción, no hay sentimiento, ¿estamos? Entonces, cuando la persona hace, porque es pura técnica, entonces es una percepción egótica, ¿estamos? En algún punto, o menos egótica que el que está aprendiendo, Sí, ¿no? Entonces, como te das cuenta que hay distintos sí, niveles también de identificación con el ego. Pero ya, sí. Es que ahí Francisca se está rascando la cabeza, yo creo que tiene algo que decir. ¿Ya? No, estoy de Y ya, acuerdo totalmente con lo que está diciendo maestro y como ¿sí? que entiendo el ejemplo Ya, porque estoy metida ahí ya. en la música. claro, entonces está eso. En la papa misma, ¿te pasa eso? ¿Sí? Claro, que en el fondo Claro. ella si está demasiado emocionada con su propia canción o su propia obra, no puede, pues, pero si quizás la escucha por alguien que quiere mucho o que la ejecuta de una manera magistral y que la interpreta en sus sentimientos, se la va a llorar toda, ¿cachai? Y va a estar, y no va a tener ningún empacho no va a haber nada que como quien dice, le limite ese gozo. Vamos, eh, Mm. ¿pero por qué? Porque también de alguna manera hay una identificación con lo que está sucediendo, si no, no podría dar esa emoción. ¿Estamos? También ahí se dan cuenta la potencia de la identificación. Entonces, ¿cómo alguien que se identifica solamente con el que se identifica con el aprendizaje está todo nervioso? ¿Estamos? Ahí está con el ego vivo. El que ya pasó esa etapa y se identifica y no hay separación entre él y la obra, hay un gozo pleno. ¿Estamos? Pero cuando ya la persona, de alguna manera, como quien dice, se libera del rol de ejecutante, el gozo es ilimitado. ¿Me explico, no? Sí. Es distinto al del ejecutante, porque el que está ejecutando también tiene su gozo, ¿no? Pero, pero en la medida que más se entrega al ejecutante, emocionalmente, la obra toma tonos, matices, quienes escuchan también lo perciben, y por eso escogen a uno intérprete y no a otro. Mm. Ya, pero bueno, nos fuimos a la música y la batalla de ahí Sí, pero muy interesante, del gozo muy de quien interesante. escucha, del escuchante. Ya. Em, Estamos hablando del eco. ¿Cómo? No, es que estábamos hablando del ego, por ahí empezamos Ah, sí, claro. a ir por esto del ego, que las fotos y todo eso. Ahí entra, claro. Y claro, el fotógrafo de alguna manera también se apropia porque en algún punto siente que depende, si es un fotógrafo ya más, así como siente que de alguna manera esa percepción de la belleza le pertenece. ¿Vamos? Entonces yo me apropio ahí y la inmortalizo en una foto, porque esa percepción que tuve en ese instante de la belleza es mía, me pertenece. Entonces, la, la, ahí la pongo en mi casa. Sí, Maestro, eso, ¿Sí? y es por eso que cuando el ego se apropia es cuando después quiere seguir repitiendo la misma experiencia. Claro, por lo que hablábamos en delante, como estamos en la dualidad, entonces estamos placer, dolor, alegría, tristeza,
principio, fin, comienzo y meta. Como dice acá, ¿estamos? Surge, se mantiene, desaparece. ¿Estamos? Entonces, en ese proceso, el ego quiere mantener aquello que le parece más pleno, más rico, más agradable, más acá, más allá. ¿Estamos? No, no sé, me perdí. ¿Qué fue lo que preguntaste? Porque por eso el ego sigue queriendo repetir la experiencia, como dice, inicio Claro, sucede, después hay un fin. lo que quiere repetir, te fijas, es lo que le produjo placer. Exacto. ¿Ah? Lo que le produjo placer fue lo que quiere repetir, lo quiere sostener el tiempo. Ahora, ¿por qué quiere repetir el placer? ¿Por qué el ego tan desesperadamente busca el placer? De forma, entre comillas, desesperada, porque el espanda o la esencia o Shiva o lo que somos nosotros sencillamente es plenitud. Entonces, esa plenitud, como la experimenta transitoriamente, porque está en la dualidad, ¿estamos? Está en la dualidad, por lo tanto es transitoria, y también va a depender del nivel de conciencia. ¿Me explico? Entonces, a menor conciencia es más escasa la plenitud. A mayor Ok. conciencia, mayor posibilidad de plenitud. Y por lo tanto, a mayor posibilidad de plenitud, el desapego surge de forma natural. Mm. Porque te das cuenta que lo que te produce el bienestar no es el objeto en sí, sino que es la conexión con aquel aspecto esencial que sostiene el objeto. Por eso cuando uno reconoce la presencia, le genera una plenitud. Exactamente, Y uno tiende a querer volver a reconocer la presencia para mantener esa plenitud. exactamente. Y porque en el caso de la presencia es empezar el camino de vuelta a casa, Ya. ¿estamos? Es decir, ya, Ujú. ya listo, me voy de vuelta a mi casa, ya estuvo buena la fiesta, lo pasé bien, ya, como andaba media curada, me tropecé, me pegué ahí, me quedé con unos chichones en la cabeza, ya, pero igual lo pasé el después, así que ya, pues ya, me quiero volver de vuelta, machucada y todo, pero igual me quiero. Machucá y todo, me voy para casa. Claro, porque me quedé justamente por lo mismo, ya me aburrí. Ya. Estuvo entretenida la jarana, ya estuvieron los machucones, hubo de todo. La fiesta top, hubo de todo. Como la fiesta inolvidable del Peter Sellers. Entonces, sí, ya, ¿sabes qué más? Volvemos a vuelta. ¿Ah? Entonces, como conversamos con la Cecilia hoy día, en el fondo, no me acuerdo bien de la conversación, pero quien sostiene toda nuestra realidad relativa somos nosotros, nadie más. Justamente porque como esencialmente un aspecto esencial, así como poder, sabiduría y amor, es un aspecto esencial, no es un aspecto, características esenciales del ser. La libertad también es una característica esencial del ser. ¿Estamos? Entonces, es esa libertad la que nos permite estar atrapados acá. Y por eso el proceso de reconocimiento, porque reconocemos, ¿estamos? Reconocemos el ser. ¿Y por qué? Porque al reconocerlo hay un acto de responsabilidad. Entonces yo me dispongo a reconocer eso que está haciendo, o aquello, o la realidad, y por lo tanto es un acto volitivo, que también es una característica del ser. ¿Estamos? Entonces, Ujú. soy yo el que voy decidiendo minuto a minuto, instante a instante, a soltar esta percepción de mí mismo, de la realidad, errónea o no errónea o dual, para no hablar de error, sino que dual. Y que con las características, las consecuencias que implica una relación dual con la existencia. Mm. ¿Vamos? Sí. ¿Mm? Mm. Bien. ¿Estamos por allá o no? Sí. Bien, entonces, asimismo, en su propia naturaleza, inmaculados,
¿qué sientes? Quiere decir que está quieto pudiendo tener movimiento propio, ¿ya? Desaparece, cuando desaparecen las palabras significantes, los mantras se sumergen en la vibración, unidos al pensamiento del adorador. Los mantras son de la misma naturaleza de Shiva. Parece que hay un Rakshasa acá afuera que anda molestando. ¿Por qué no lo echan? Ya. Entonces, dice ahí mismo en su propia naturaleza, inmaculados, quiescentes, cuando desaparecen las palabras significantes, los mantras se sumergen en la vibración, unidos al pensamiento del orador. ¿Ya? Entonces, dice ahí, asimismos, in, asimismos, en su propia naturaleza, ¿ya? Siendo como son los mantras, ¿ya? Inmaculados, quiescentes, y quiescente dice, estando quieto cuando puedes estar en movimiento, puedes tener movimiento, ¿ya? Quiescentes cuando desaparecen las palabras significantes. Los mantras se sumergen en la vibración unido al pensamiento del orador. Es que esto es tan obvio que me da casi vergüenza interpretarlo, pero bueno. En el fondo, creo que está diciendo acá es que cuando uno entra ¿cómo explicar la obviedad? Ya. Entonces, lo que pasa es que esto de alguna manera ya lo dijimos, ya lo hablamos. Dice, estoy grabando, ¿no es cierto, Fran? Sí. Grabando, sí, sonido original. Ya. Entonces dice, lo hemos hablado de alguna manera, aquí mismo en su propia naturaleza, inmaculados, que siente, se aparecen las palabras. Yo le sacaría, lo vamos a interpretar sin lo que le puso supuestamente el traductor para llenar las palabras. Dice, ahí mismo, inmaculado, que siente los mantras, ya se sumergen, ahí le va a poner, sumergen la vibración, unido al pensamiento del adorador, ya, o se sumergen unido al pensamiento del adorador. Ya, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que la manifestación en sí misma es un gran mantra, o la manifestación son distintos mantras, ¿vamos? Y esos mantras conforman lo que es la manifestación. Entonces, todo lo que es nuestra percepción de lo que es la existencia, finalmente es una vibración, ¿vamos? Entonces, la Maite dice, bueno, biológicamente lo que uno está percibiendo adentro es una imagen, ¿no es cierto? Esa imagen es una vibración. Y esa vibración, podemos decir que es un mantra. ¿Estamos? Entonces, toda la manifestación es una vibración. Esa vibración se diferencia a sí misma a partir del nombre y la forma. ¿Vamos? Entonces, como vibra una palmera, vibra con una intensidad distinta que vibra una piedra. El gatito que estaba delante llamando a la polola vibra en una dimensión distinta o en una frecuencia distinta que la palmera ya, y que la pared. Y los órganos que tiene adentro vibran en distintas intensidades y velocidades en relación a los huesos, en relación a la sangre, en relación a los órganos internos que tiene, en relación a la piel, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Y todo eso son vibraciones, por un lado. Entonces, en el mundo de la forma, todo lo que existe son vibraciones. ¿Vamos? Y esas vibraciones son captadas por nosotros como nombre y forma. Palmera, pared, gato, perrito, persona, etcétera, etcétera. Y biológicamente lo que nosotros estamos viendo es una imagen. ¿Estamos? Y por lo tanto también es una vibración. Entonces, la persona dice, ahí mismo, inmaculado, que siente, en el sentido, estando quieto, pudiendo estar en movimiento, ¿ya?
ya pudiendo tener movimiento propio, ya está quietecito. Ahora, ¿cuál es el movimiento propio? Ya es la vibración que le permite ser, pero bueno, ya. Estando ahí quietos, inmaculados, ya, ¿qué sientes? ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice inmaculado? Porque la percepción que yo tengo de lo que sea, para mí es inmaculada independiente que esté contaminada. Porque si estuviera contaminada, no la podría ver. Entonces, si yo veo algo contaminado, estoy viendo inmaculadamente algo contaminado. Y por lo tanto puedo decir, eso está contaminado. Pero si mi percepción está contaminada, entre comillas, en el aspecto puro, no podría ver eso. ¿Comprenden? Entonces, toda percepción que tenemos es, entre comillas, por errónea que sea, es inmaculada o es consecuente consigo misma o es pura en su propia expresión. ¿Vamos, no? Por acá. ¿Comprenden eso, no? Sí. Ya. Entonces, dice, los mantras ya se sumergen, en el fondo, esta vibración, ya, se sumergen, ya, acá dicen la vibración, o los expanden, unidos al pensamiento del adorador. Entonces, cuando yo reconozco la presencia, primero la reconozco, la constato, y me entrego aquí está la presencia, qué rico, ya, y me entrego a esa infinitud, por decirlo así, que empieza a surgir, en forma automáticamente, todos estos mantras, o toda esta vibración, o toda esta percepción, se disuelve en este infinito. Y como consecuencia surge el silencio. ¿Vámonos? Por eso dice el pensamiento del adorador. ¿Y quién es el adorador? El adorador, aquel que es capaz de percibir a Shiva. ¿Y qué es lo que es Shiva? El espanda, o esta vibración. ¿Comprenden? Entonces, el adentro o el afuera dan lo mismo. Porque si estoy adentro, estoy en la meditación y entro en estado de silencio. Ya, me entrego y me expando. Coincide, me expando, entro en esta sensación de infinito y se produce automáticamente el silencio. Y y si yo estoy en un estado de adoración con el nombre y la forma presente, y estoy reconociendo que todo lo que existe es esa vibración, que en el fondo todo lo que existe es la, aquella vibración que se ha modificado a sí misma como nombre y forma, y que ese nombre y forma ya son aquello y que están sostenidos por aquello, también se produce como consecuencia natural el silencio. ¿Comprenden eso? ¿Sí? Por allá. Ya. Todos levantaron el dedo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando te cae la chaucha, silencio. ¿Te cayó la chaucha o no? Sí, ¿Sí? ¿Y a la sí. Carla por allá? Estoy aplastada por una gata. Después, ¿se refiere como a un proceso más de bhakti, maestro, cuando habla del adorador? Es un proceso de reconocimiento, de comprensión. Ahora, producto de ese reconocimiento y esa comprensión, te puede surgir ese estado de bhakti que dices tú, ese estado de amor, de entrega. ¿Estamos? Pero es una consecuencia de un darte cuenta. ¿Mm? ¿Ahí te quedó más claro? ¿Mm? Y ahora bien, puesto que el sujeto percibiente es idéntico a todo lo que ya es, a todo, Todo lo que él
Parece que acá necesito una coma. Ya que Él es la fuente de todas las cosas y tiene conciencia de ellas por el hecho de que Él reconoce esta identidad. No hay, por lo tanto, en cuanto a la palabra, sentido, pensamiento, ningún estado que no sea Shiva. El sujeto es el sujeto el que actúa y es él el único que siempre y en todo lugar se mantiene con el aspecto de aquello en lo cual actúa. Ya, está súper fácil. ¿Claro? Clarito, clarito. Súper obvio. Ya a esta altura tendrían ustedes que interpretármelo a mí. Ustedes me lo tendrían. No, no estoy muy seguro. Es que ya lo hablamos, ¿ah? En serio, siempre. Mira, dice, Ya, puesto que el sujeto, puesto, del momento que dice el sujeto percibiente, quiere decir que hay un algo que percibe. sí, Ya. Por lo tanto, quien percibe se da cuenta que es idéntico a todo. En el fondo, yo que estoy percibiendo, me doy cuenta que soy idéntico a todo lo que percibo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo soy la fuente de todas las cosas. ¿Vamos? Entonces, esto, puesto que yo estoy puesto que quien percibe, ¿ya? Se da cuenta que es idéntico a todo, ¿ya? Porque es la fuente de todas las cosas. Acá lo podemos ver bajo dos puntos de vista, ¿ya? La persona percibe la realidad, ¿estamos? O percibe la manifestación. Y dice, chuta, en realidad, esto que yo estoy percibiendo, el nombre y la forma, ¿ya? Son el vestido o la ropa o el camuflaje que está usando la fuente de todas las cosas. Y la fuente de todas las cosas y yo somos idénticos, somos lo mismo y somos únicos. Y yo dándome cuenta de que, porque es un sentimiento, no es que me lo diga la cabeza, sintiendo yo que soy una unidad esencial con todo lo que existe, a pesar del nombre y la forma, ya no me enredo con eso. ¿Vamos? Entonces, hay una experiencia de decir, chuta, yo puedo ver la unidad o el spanda o la totalidad o aquello, ¿vamos? A pesar del nombre y la forma, ¿ya? Entonces, eh, dice, no hay por lo tanto, en cuanto a palabra, sentido o pensamiento, ningún estado que no sea Shiva. En el fondo, tanto lo que pienso, lo que siento, o lo que hablo, o lo que sea, toda esa vibración expresada es solo Shiva. ¿Comprenden? ¿Vamos? Porque no hay ninguna separación y no hay nada que no exista que no sea Él. Pero aún sabiendo que no hay nada que existe que no sea Él, igual ya en este juego de la manifestación hay nombre, hay forma, ya, y hay una aparente separación. Pero esa separación no es tal porque yo puedo percibir el nombre, puedo percibir la forma y también puedo percibir y me doy cuenta que eso no puede existir si no está contenido por aquello que finalmente es, lo que permite ser a todo lo que existe. ¿Comprenden? ¿Vamos? Entonces, percibo qué sé yo, el nombre, percibo la forma, pero también percibo lo que sostiene el nombre y la forma. Y me doy cuenta que en lo esencial no hay separación entre la adentro y la afuera, a pesar del nombre y la forma. Como ponía yo como ejemplo, hace muchos años atrás, ponía un vaso
y lo tapaba y decía, el espacio de adentro está separado del de afuera. Claro, aparentemente sí, pero en la realidad no, porque atómicamente el espacio de adentro está unido al de afuera. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, ya el espacio de adentro que el espacio de afuera son lo mismo y nunca estuvieron separados. Y por lo tanto, ya que aquí esta totalidad sería Shiva, por lo tanto, todo lo que se piensa, todo lo que se excita es Shiva. Entonces, por lo tanto, es el sujeto el que actúa. En el fondo, esa presencia que es consciente de que en sí mismo es Shiva y que todo lo que existe es Shiva y es una modificación de la totalidad, ¿ya? Y es esa presencia o es el único que siempre y en todo lugar se mantiene con el aspecto de aquello en lo cual actúa. Al fondo, está consciente que no puede haber ninguna acción si no está presente la presencia. ¿Y quién es la presencia? Shiva. ¿Estamos? Entonces, hay una clara conciencia, una clara percepción de que no puede haber una acción si no está presente la presencia. ¿Y quién es la presencia? Shiva. ¿Vamos? ¿Ahí quedó más claro? Ya. En otro estado de conciencia, el sujeto percibe. ¿Y quién es el que percibe? Puesto que el sujeto percibiente es idéntico a todo, ya que es la fuente de todas las cosas, no hay por lo tanto, en cuanto a palabra, sentido, pensamiento, ningún estado que no sea Shiva. Es el sujeto que actúa y es él el único que siempre y en todo lugar se mantiene con el aspecto de aquello en lo cual actúa. Entonces, si en otro nivel de conciencia yo me doy cuenta que estoy siendo parte del sueño lúcido de Shiva y yo despierto en ese sueño lúcido de Shiva y digo, ¿quién está soñando? ¿Quién está soñando? Shiva. ¿Y quién soy yo? Shiva. ¿Y qué es lo que estoy percibiendo? Mi sueño. ¿Y qué percibo en mi sueño? Que soy parte del sueño de Shiva. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces me doy cuenta que no hay ninguna palabra, sentido o pensamiento que no sea Shiva. Y por lo tanto, si estoy actuando en el sueño, ya se da cuenta que es Él el único y siempre que en todo lugar se mantiene con aquello, con el aspecto de aquello en lo cual actúa. En el fondo, nunca salió del sueño de Shiva y está siempre en el sueño de Shiva, pero ahora está consciente. Por eso dice, es el único que siempre en todo lugar se mantiene con el aspecto de aquello en lo cual actúa. En el fondo, está la presencia, pero en este caso está la conciencia que está en el sueño lúcido de Shiva, siendo el Shiva. Perdón, en el sueño de Shiva, pero él despierta en el sueño lúcido de Shiva. ¿Sí? ¿Comprenden? O sea, ahí tenemos dos acercamientos a este sutra, cómo están entregadas la enseñanza en un nivel de conciencia y está entregada la enseñanza en otro nivel de conciencia. Y ahí está la magia y el genio de este gran maestro. ¿Vamos? ¿Cachan o no? Sí. No sé qué opinan por el otro lado. Quedaron lelos. No hay comentarios. Yo quería preguntar algo. Que, me pregunto si esto está hablando en algún punto como de
de lo mismo que decía antes, como de la libertad, como de la conciencia, o sea, como de lo esencial, como de que es libre, porque, claro, yo digo, ya, ningún estado que no sea Shiva, pero ya incluso como estados negativos, entonces son Shiva, y ahí digo, bueno, quizás sí, porque está la libertad de darle como vida a cualquier cosa. Entonces, también como que está dentro de su esencia poder dar vida como a esa expresión. No sé si me explico, no sé si... Es que fantástico tu pregunta, ¿me entiendes? Porque justamente eso, volvemos nuevamente, la conciencia integradora. Y en su libertad participa de la totalidad de lo que es la experiencia existencial, no se para. Entonces, por eso es un proceso de reconocimiento y no de negación. Entonces, en su libertad, tanto lo trágico como lo no trágico, finalmente quien le da vida a eso es la misma conciencia. ¿Estamos? Entonces, lo importante es entender que ambos son igualmente, de alguna manera, ninguno es excluyente del otro. En el fondo, la misma conciencia le da vida a lo difícil, a lo complejo, y la misma conciencia le da vida a lo pleno, a lo fácil, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Y si tú te das cuenta, todo lo que sucede en el planeta es responsabilidad de nosotros, de nadie más. Y nadie nos está imponiendo funcionar de una determinada manera en el planeta, sino que, si tú te das cuenta, la sociedad no existe, la sociedad es la suma de los individuos que la componen, y los individuos que la componen en su libertad generan las condiciones para vivir lo que viven. ¿Vamos? Entonces, ambos espacios, tanto lo indeseable como lo deseable, lo negativo como ambos son expresiones de la conciencia. Y por lo tanto, son ambas expresiones de la conciencia. Eso. Entonces, eso, así de simple. ¿Vamos? Yo agregaría algo o consultaría eh, que lo negativo es un calificativo dualista y desde el nivel Spanda no hay dualidad, por lo tanto no hay actos buenos o malos. Entonces, desde esa mirada se puede entender que todo está sostenido por aquello, porque desde esa mirada no hay nada negativo. Lo negativo Claro, obedece a otro criterio. ¿Sí? claro, exactamente. El punto, te fijas, es que la diferencia entre el Dharma y el karma es que al no apropiarte de la experiencia, por difícil que sea, no hay karma. Y si te apropias de la experiencia, hay Ya, karma. ya, ¿Entiendes eso, no? Entonces, desde ya. este punto de vista no dualista, donde las experiencias son parte de este entramado existencial que va posibilitando la posibilidad de poder experimentar, donde no hay bueno ni malo, pero sí hay consecuencias. Quien evalúa las consecuencias deseables o indeseables es quien las experimenta. ¿Ah? Vale. Entonces, cuando yo me apropio de la experiencia, la puedo definir de una determinada manera, en relación a cuánto satisface o no satisface mis ideales, mis expectativas o mis necesidades. Nada más. ¿Estamos, no? Entonces, Excelente. para el banco que te sube los intereses es deseable, y para la persona que tiene que pagarlo es indeseable. Vale. ¿Estamos? Pero para la conciencia simplemente surgió un movimiento que generó consecuencia, y ese movimiento simplemente fue eso, fue un movimiento que generó consecuencia, y que
ese movimiento que generó consecuencia te obligó en algún nivel al afectado, en este caso, a generar recursos para poder enfrentar de una manera adecuada esa situación, lo cual implicó mayor conciencia para ti. Nada más. Y no es más que eso. Sí, y yo encuentro que esa afirmación, que me parece a mí intrínsecamente verdadera y lúcida, se hace más compleja de aceptarla en la medida en que, por ejemplo, vemos las consecuencias de una guerra, ¿no es cierto? Donde ocurren cosas que uno dice, esto es malo, o sea, tú me estás diciendo que esto es claro, te está apropiando la consecuencia, pero esto es malo, dilo con todas sus letras. ¿Pero para Entonces ahí hay quién? una, Pregúntale, pregúntale claro, a los judíos si está malo. Y sí, pregúntale obvio, a los palestinos si está malo. claro, bien, buen ejemplo, ¿Me cachai? sí, Entonces uno dice, no, la guerra es terrible, es espantosa. ¿Para quién? ¿Para qué lado de los ucranianos o de o de los rusos? ruso, ¿Para quién es mala la guerra? exacto, claro. O sea, no hay actos objetivamente malos, Ni bueno. ni buenos. Ahora, si hay actos, Eso es, si hay, ya, ac- hay actos si hay actos que con consecuencias, no hay ningún acto sin consecuencia, claro, ya, y dentro de ese proceso de actos, que no hay actos sin consecuencia, hay actos que de alguna manera tienden a generar más armonía y hay actos que tienden a desajustar esa armonía. Y por lo tanto, las consecuencias son A o son B. Pero finalmente, quien mueve todo ese proceso, ya, de alguna manera está relacionado con las gunas. Si es un proceso muy rayásico, si es muy tamásico o es más sabio. Ahora, la existencia por sí tiende hacia el equilibrio sí, por las leyes naturales. Por lo tanto, si nosotros de alguna manera no, eh, nos acercamos a ese flujo ya que tiende hacia la armonía, que tiende hacia el equilibrio, las consecuencias en nuestra vida personal van a estar más asociadas a ese flujo armonioso, equilibrado, etcétera, etcétera. ¿Estamos? sí. Y dijiste algo que me pareció importante para mí, en la medida en que hay una apropiación de la consecuencia, entra esta calificación de bueno o malo. Exactamente, Si yo no me apropio, entonces quedo en un estado de equilibrio, exactamente, un estado ¿verdad? de Lo neutralidad. que, neutralidad, lo que supone un nivel de conciencia distinto, por supuesto, Exactamente. que si no está a ese nivel, la persona que escucha esto se para y se va y dice, este gallo está naturaleza, ¿no? Mira, Ahora, dice el que, punto que esa neutralidad no te excluye de las consecuencias de esa acción. claro, exactamente, ¿Estamos? claro. Muy Porque, neutro será, pero si te balean en la guerra, te van a matar igual. Así que mejor bueno, arranca. y ese no te excluye de las consecuencias de esa acción, ¿ya? Y no te excluye tampoco de alguna manera de la responsabilidad de tener que responder frente a las consecuencias que estás experimentando. Ya sea que porque la generaste tú Es importante. o porque fue consecuencia de un flujo X existencial, Claro, la neutralidad no obvia la responsabilidad que uno pueda tener. ¿no? Para nada. Claro, Para nada, claro. simplemente está enfrentando el hecho desde un punto neutral, porque ponte tú, la Loreto entró en una suerte de neutralidad respecto a las lechugas, pero a medida que fue funcionando y avanzando, se abrió un espacio que le permitió satisfacer su necesidad de lechuga y ella respondió responsablemente frente a eso y compró la lechuga. ¿Me entienden? No dijo, no, yo soy neutral, estoy en la, así que da lo mismo, ya. No, pues que ahí entramos en la Si fantasía. se venden o no, claro. Ahí entramos Ya, en la fantasía donde muchos
esotéricos que no entienden mucho las cosas caen en esa Claro. actitud de indolencia, de racionalidad, de justificación, de finalmente de una suma y resta de cabeza de pescado, ¿no? Que a la Porque larga maestro, Claro. les va a pasar la cuenta, porque están generando karma. Irresponsabilidad. Exactamente, están generando porque karma. Claro. No hay una actitud de fija neutral. En el fondo, el karma se genera a partir de la apropiación o de la negación. Pues la negación es apropiarme de una realidad que no existe para poder eh, bypassear lo que no me gusta o lo que no me agrada. ¿Cachai? Entonces, otra porque forma va, porque va a mi responsabilidad con mi proceso de vida. exactamente. Entonces, por eso el proceso de reconocimiento, ya, reconociendo eh, eh, este, la conciencia que está siempre presente, cuando la realizas, sales del juego de la rueda. Porque ya aprendiste todo lo que tenías que aprender como ser humano. ¿Y qué es lo que viniste a aprender? A darte cuenta de que todo lo que existe es la conciencia, te expanda, o que tú eres esencialmente esa realidad. En el fondo, reconocer lo que tú eres esencialmente. Y cuando ya lo reconoces, ya no tienes nada que hacer acá. Esto que estamos hablando acá es para los que ya están en cuarto medio, ¿ya? O están saliendo de la universidad. En el fondo, mira, acá te estamos entregando la Mañana herramienta. 21. Claro, te estamos entregando la herramienta para darte cuenta de que ya salimos de eso. ¿Y cómo salgo? Haciéndome, reconociendo, asumiendo el acto de mayor responsabilidad que puedo tener. ¿Y cuál es el acto de mayor, acto de mayor responsabilidad? Reconocer mi esencia. Entonces están entregando las herramientas para que puedas reconocer tu esencia. Y en ese proceso de reconocimiento, decir, ya, cumplí con la tarea, no tengo nada más que hacer. El resto sigue jugando su juego de lo que sea, porque necesitan experimentar, necesitan madurar, nadie los obligó a venir, ya, y nadie los obliga a salir. Y nosotros estamos saliendo por nuestra propia responsabilidad, por nuestro propio deseo, por nuestra propia voluntad e intención de decir, ¿sabes qué más? Este juego estaba súper entretenido y ya se acabó la fiesta. ¿Sí? Claro, en el fondo, dice el Hernán, que es un juego en el cual nadie te obliga a venir, pero una vez que vienes, ya, el que, el que tiene que salir por sus propios miedos, listo, solito no va. Ya, como dicen, ya, mira, nadie te obligó a venir, pero el que tiene que entrar a la salida, listo. Entonces, en el fondo, es como entrar a un laberinto. Claro. Nadie te obliga a entrar al laberinto, pero una vez que ya entraste, la salida tienes que encontrarla tú. ¿Vamos? Y acá es eso. En el fondo, esto se acaba cuando dices tú, ya, perfecto, ¿a qué vine? A responderle a Shakespeare, ser o no ser. Ya, ya. ¿A qué vine? A reconocer mi naturaleza esencial, a descubrirme a mí en mi verdadera dimensión, en ese ser poderoso, amoroso, sabio, ¿ya? Y que finalmente está sostenido por el amor divino o el amor de Dios, ¿ya? O como quiera llamar. Y esa conciencia divina está presente en mí, tengo que reconocer. Y una vez que la reconozco, chao, ya no tengo más que hacer acá. Y le puedo sacar, ya que está de moda estar en contra de la religión y de la cosa divinidad y todas esas cuestiones, le sacamos todo eso y le ponemos, bueno, reconocer nuestra naturaleza esencial. Y listo, se acabó. El punto es que cuando reconoce la naturaleza esencial, no puede dejar de reconocer tu divinidad, porque todo lo que existe es divino, o es una expresión de la divinidad, o es una modificación de la divinidad que jugó a ocultarse a sí misma a través del nombre y la forma. ¿Vamos?
Yo creo que esa expresión última ayuda como a no entramparse en la dualidad de lo bueno o lo malo, cómo lo malo va a ser expresión de la divinidad si es malo. Entonces, claro, hay que saberlo expresar de modo de no caer en esa trampa que está tan acostumbrado uno, ¿no? a, a esta calificación que en el fondo es subjetiva, porque hay algo más profundo que todo eso. Por eso es el camino del corazón, porque la mente es dual, el corazón es expansivo. En el fondo, la percepción del sentimiento es menos dual que la percepción de la razón. La Ya, percepción de la razón es estrictamente dual y la percepción del sentimiento no es necesariamente dual, al contrario, es lo que más te acerca a la no dualidad. Escucha racionalmente una canción y escucha una canción con el corazón, con el sentimiento. Dile a tu hijo, yo te quiero racionalmente, racionalmente te quiero. Y, y no, pues en el fondo tú dices, a ver, ¿cómo expreso racionalmente el sentimiento que tengo a las personas que más quiero? ¿Y cómo expreso a nivel, cómo me conecto? Yo digo, ya, voy a pensar racionalmente cómo es eh, el afecto, mucho mi racionalidad con la persona que es más importante para mí. Y después dice, a ver, voy a sentir qué es lo que más quiero con esa persona más cercana. ¿Qué me pasa? Cuando siento a esa persona que quiero y cuando pienso que quiero a esa persona. Entonces, este camino es el camino del sentimiento, no es el camino del pensamiento. Si bien es cierto, el pensamiento es una herramienta para poder conectarme con el sentimiento. El, la Fran ocupa el pensamiento para poder graficar sus notas y poder componer, pero como expresa eso que de alguna manera estructuró con el pensamiento, lo hace con el sentimiento, porque lo que ella hizo fue captar con el pensamiento un sentimiento, ordenó un sentimiento y lo ordenó con el pensamiento y lo expresa pues con el sentimiento. En el fondo, el pensamiento fue un medio que le permitió, de alguna manera, ordenar un sentimiento, lo ordenó de una forma tal que después lo expresa como otro sentimiento, que en este caso es una canción o una música. Acá es lo mismo. El pensamiento me permite ordenar lo que estoy sintiendo y ese sentimiento, ya una vez que lo tengo ordenado, lo experimento nuevamente como un sentimiento, pero de una manera ordenada o de la manera que de alguna vez me acerca en este caso al objetivo que es reconocer la presencia que está siempre presente y que esa presencia está siempre siendo sostenida por la totalidad. ¿Ahí quedó más claro, Eric? sí, sí. No, me queda un ruidito con la palabra sentimiento, ¿no? Que como hay sentimientos que son negativos, que son la rabia o emociones. Claro, Entonces yo me hago la idea, claro, que no te estás refiriendo a esos sentimientos, es un sentir más profundo que eso. es Es que lo que un, pasa es que tú sigues pegado aquí entre medio de la ceja, en la ceja A y en la ceja B. claro. Sí, por eso decía, ese es el ruido que me queda. Es que por eso te digo, Eso, pero como un ruido. porque tú estás dualizando. En el fondo, Claro, la persona que siente rabia siente nomás. Y siente algo que es expansivo. Y cuando la persona está alegre, siente algo que es expansivo. Y esa rabia no es racional y no necesariamente es dual. Es pura rabia nomás. Y como es pura rabia y es totalizadora, no es capaz de separar y ser objetiva y decir, no, aquí es totalizadora. No dice, no, es que estoy enojado con, no sé, ya, ese aspecto tuyo específico, ahí hay que darte la racionalidad. Si te aprietan, te pisan una pata y pegáis un grito y le pegáis un combo a la otra persona o le pegáis un grito a la otra persona y le dice, la otra persona te dice, ¿qué te pasa? No, es que me pisaste, no te das cuenta, que acá, allá,
y no eres capaz de decir, oye, la otra persona, pero chuta, discúlpame, no me fijé, no te vi. ¿Por qué reaccionáis así? No, es que me dolió tanto acá. Si estuviera la razón, la racionalidad o la razón, la persona o en la dualidad diría, oh, me han pisado, ¿ya? Y puedo separar, me duele, y puedo separar y darme cuenta de que esa persona no se dio cuenta y me pisó. ¿Te das cuenta o no? Entonces, Sí, perfecto. ¿ah? Entonces, Sí, no, muy bien. no estamos calificando aquí el sentimiento como bueno o malo, sino que estamos diciendo que es una experiencia que es expansiva y que va a ser expansiva de acuerdo a como tú la califiques. En fondo, si yo, ¿en qué sentido? Si yo interpreto que hay una mala intención de la otra persona, supongamos, y me pisa, o porque yo tengo una mala onda, ya me construí una mala onda con esa persona, y me pisa, mi respuesta va a ser mucho más violenta que si es con una persona que le tengo mucha buena onda, mucho cariño, y quizá a pesar del dolor le gritaré, le diré, oye, pero ¿cómo me pisaste? ¿No te das cuenta acá? Y me la como más o menos nomás, la otra la calcino. ¿Me agacháis? Porque finalmente también el pensamiento que está presente ahí también, de alguna manera también va a determinar la expresión de mi sentimiento. Pero el sentimiento es expansivo, no es, ¿cachai? No, puede estar restringido quizás por algunas condiciones del pensamiento, pero si no, es una cuestión que explota, es expansivo. Entonces, ese sentimiento de plenitud también es expansivo. Y cuando empieza a experimentar el reconocimiento de nuestra naturaleza esencial y que todo lo que existe está sostenido por eso, también empieza un sentimiento expansivo. ¿Y por qué es expansivo? Porque esta vibración que es la totalidad. Por lo tanto, al vibrar en frecuencias similares, también se produce esta sensación de expansión. ¿Cachai? Sí, gracias. Súper. Ya pues chicos, ha Ya. sonado la campana con sonido de perro. Campana de perro. Claro. No sé si alguien tiene alguna consulta más, no sé si la Carlita o por allá, no sé, Y maestro, puede ser cortito porque me anduve confundiendo con el tema de la mancha, de la con el tema mancha. de la, Te qué confundiste con pena, la mancha. la apropiación. ¿Cuándo me apropio de las cosas que hago, de mis acciones? Claro, cuando te apropias de la acción y consideras y la calificas como buena o mala, puede haber placer o dolor. Ya, ¿Estamos? Lo cual uno sí puede actuar responsablemente, pero no necesariamente apropiándose. eso no lo Claro. Actuar responsablemente es responder frente al estímulo. ¿Ya? Tan simple como eso. Suena el teléfono, digo aló, me hice responsable. Pero si digo, si suena el teléfono y digo, no, me están llamando a mí, pásame el teléfono. Y digo aló, no era para ti. Ahí me apropié. ¿Me explico? ¿Ya? Cuando siento de que la mancha me rajuñó a mí, me apropié. Si yo digo el perro me está ladrando a mí para echarme a perder la clase, me apropié. ¿Estamos, no? Porque está picado porque no le di un hueso en la mañana. Entonces, como está enojado conmigo, pues no le di un hueso en la mañana, está ladrando justo ahora para echarme a perder la clase, que no me pueda concentrar. ¿Ya? ¿Me explico, no? O sea, todo lo que sientes tú que es mío es una apropiación. ¿Ya? Es una Sí, apropiación. Cualquier cosa que tú sientas que es mío. Mi manchi, te apropiaste. Mi merquén, te apropiaste. Mi mamá, me apropiaste. Mi departamento, te apropiaste. Mi pega, te apropiaste. Mi salud, me apropiaste, te apropiaste.
Mis penas me apropié, mi rabia me apropié, mi alegría me apropié. Y eso es ego. Claro, y además que la vida, como tú te apropias, si tú eres el dueño de eso, tienes que hacerte responsable de eso. Sí, pues si yo estoy en el edificio y bajo todos los días, ¿en qué piso estás tú, Carlita? En el 8. En el 8 y baja todos los días al primer piso y le echa agüita a la planta y le habla y toda la cuestión y el conserje la ve, va a llegar un momento que el conserje va a decir, la Carla se apropió de la planta, entre comillas. Entonces va a pasar una semana que la Carla no va ni le echa agua, baja y le dice, oiga, ¿por qué no regó la planta? ¿No es que se está muriendo? Ah, pero si usted le estaba echando el agua, él sintió que tú te habías apropiado de la planta. Pero antes él sentía que no, porque él era el que se había apropiado de la planta, que él era el que tenía que, bueno, no sé si apropiarse, pero que era el responsable. Pues sabe. ¿Sabes? Entonces después llega y le dicen, oiga, ¿y por qué usted no riega las plantas? No, porque la señorita Carla viene a regar. Ahí está, ahí cachai más la apropiación. Ya. Y eso es irreal. Es real, porque si tú vas a al departamento, a clase, y te sientas en un lugar, siempre, y de repente llega otra persona, se sienta ahí, tú le dices, ¿por qué te sientas ahí? Entonces la persona te dice, ¿por qué? ¿Qué tiene? No, es que yo me siento siempre ahí. Y en la casa mía, o la casa de Juan o de Pedro, que es donde se están haciendo las clases, y ahí tú te apropiaste, po. Sí. Y tú dices, es mi lugar. Pero ¿cómo haces tu lugar si es la casa de Pedro y además el sillón es de Pedro? El Hernán dice, bueno, paga las contribuciones y ahí por último podéis decir, claro, o acá mismo, ¿me entendí? Acá está la cama del Hernán, la cama mía, mira, la cama mía, mi cama, po. Oye, ¿por qué te sentaste en mi cama? ¿Y cómo que en mi cama? Si el dueño del hotel. Ahí te apropiaste, ahí cachaste el sentimiento de apropiación. Apropiación. Tipo. No lo quiere decir. ¿Estamos? Y eso ya. Y eso está mal por Mm, o no es saludable. lo que pasa es que las consecuencias que te genera eso te genera karma, ¿no? Ah, ya. ¿Estamos? Genera karma. Genera karma. Y el karma genera tener que responder frente a lo que tú consideras que es tuyo. ¿Quién es la dueña del departamento? El banco todavía. Ya. Pero una vez que termine de Tampoco. pagarle al banco, ¿quién tiene que pagar Poquito. las contribuciones? Yo. Ya, pues. Entonces, la vida te cobra las contribuciones a ti, no se las cobra al vecino. Ni tú tienes que pagar las contribuciones al de arriba, al de abajo, al del lado, a nadie. Le pagáis porque tú eres la dueña de ese departamento, por lo tanto las contribuciones tienes que pagarlas tú. Mm. Por eso los sadhus que son pillos andan con un taparrabo nomás. Su única responsabilidad frente a la existencia del taparrabo, nada más. Ahí quedó más claro el sentimiento de apropiación. Sí. Lo complicado es cuando uno se apropia de los pensamientos, Y ¿entendés? O de las emociones. Esta es mi rabia, esta es mi pena, esta es mi idea. Es una apropiación mucho más sutil y más compleja. Porque hasta qué punto eres dueño de una idea si no existieran ideas que te permitieron llegar a esa idea. ¿Y quién es el dueño de las ideas anteriores que te permitieron llegar a esa idea?
¿Cachai que es una fantasía el apropiarse? Pero ¿y si yo siento rabia, tampoco es mi rabia? En la medida que te apropias, sí, po. Además, es importante entender para desarticular la rabia, que la rabia es simplemente un sentimiento de incomodidad. Entonces, si quieres desarticular la rabia, empieza a descubrir qué es lo que te incomoda. Nada más. Entonces, en vez de decir, tengo rabia con la manchi, me incomoda que la manchi, no sé, pues me rajuñe cuando le voy a cortar la uña, inventar, o cuando le tiro la cola. Me incomoda que, entonces en vez de decir, es una rabia la manchi, porque cada vez que le tiro la cola me rajuñe. Así chuta. Me incomodo, como me incomodo me irrito, y como me irrito, finalmente tengo rabia. Me incomoda ver que están, que sigo matando gente en tal parte del mundo. Me produce una incomodidad. Esa incomodidad me irrita y esa irritación me genera rabia. Entonces, una forma de empezar a desarticular la rabia es cuando sientes la incomodidad, reconocerla. Y oye, mira, aquí me estoy sintiendo incómodo con esta situación, me estoy sintiendo incómodo con esta persona, por esta actitud, me estoy sintiendo incómodo, por ejemplo, los suicidas que sienten rabia por la vida y se quieren suicidar, en el fondo se sienten incómodos por cómo están viviendo, nada más. Se sienten incómodos consigo mismos. Y a partir de esa incomodidad la proyectan afuera y dicen, el mundo es terrible acá, porque el ideal que tienen de mundo les incomoda. Pero si no les incomodara, no tendrían rabia y les daría lo mismo. Te aseguro que los que están en este momento peleando en un u otro bando y que sienten que están ganando, no se sienten para nada incómodos con la guerra.